Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Fundación Riojana para la Innovación de haberme invitado y tener la oportunidad de estar aquí, y a todos ustedes por hasta ahora seguir estando aquí y poder compartir unas reflexiones que siempre son tremendamente estimulantes. Y cómo no, también, además al representante del Gobierno riojano, a todos los patronos que han hecho posible que esto se celebre, que no es fácil. No es fácil organizar en esos tiempos cualquier tipo de actividad donde haya que soltar dinero o distraernos de nuestras actividades del día a día. Y son muchos, ¿no? Y juntar a todos esto pues tiene un gran trabajo y un gran logro. Y especialmente me ha gustado ver a Arsi, porque llevo muchos años pagándole facturas, hablando de Arsi en la empresa, y a veces le echaban las culpas de que nos colgásemos o no nos colgásemos, o no sé de qué, pero siempre había alguien fuera que le echaba la culpa, y a mí me ha encantado ver que tienen cara y ojo, de que son gente como también al final, pues unas personas detrás de cualquier organización que tanta presencia ha tenido en nuestra empresa. Siguiendo pues comentario de tanta gente que hay involucrada en un acto como este, me sirve de inicio para hacer la reflexión o el hilo conductor de lo que va a ser mi exposición, que es pues el tema clave de la estrategia, que ha sido la estrategia competitiva, cómo hoy debemos hablar de algo radicalmente distinto, que es la estrategia colaborativa, como elemento fundamental para que las empresas puedan ganar dinero en el fondo. Durante años, al inicio de empezar mis clases de estrategia, ponía el ejemplo del Tour de Francia. Decía que lo realmente importante para la estrategia era ponernos el maillot amarillo cuando llegásemos a París, independientemente de que hubiésemos ganado alguna etapa o no, o que la montaña nos hubiese ido mejor o peor. Algunos pues tendrían como objetivo ganar la montaña, pero lo realmente significativo era ganar el Tour y llegar a París y ponernos allí ese día el maillot amarillo. Para ello teníamos que conocer bien la ruta que teníamos por delante, las condiciones climatológicas, los competidores que tendríamos, nuestra forma de estar, nuestra forma física, en fin, lo que en estrategia pues se llama el análisis externo, análisis interno, los DAFOs y estas cosas. Hace ya un par de años pues me dice un alumno: hombre, yo creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Ya ni sabemos cuál es la ruta, ni conocemos a nuestros competidores, ni sabemos realmente, yo diría, de dónde está París o cuál es el camino que tenemos por delante. Y realmente es verdad, hay un cambio radical, absoluto radical, de las reglas del juego. Hemos pasado de un Tour de Francia en el que conocíamos más o menos, hasta incluso quién era el líder a priori, podía haber algunos cambios, pero con cierta anticipación sabíamos quién podría ganar. Recordemos aquellos Tours en el que perdía prácticamente interés a las quinta o sexta jornada, en el que en este momento hemos pasado pues, de una bajada a toda velocidad de una autopista en el que todos íbamos desahogados y pensábamos que no había que hacer ni fuerza, a que al dar una curva, una valla, camino en obra, camino cortado, búsquense en la vida y sigan para adelante como puedan. Después de un pequeño caos, alguno tira por un camino, por una vereda, empieza a iniciar una subida, una escalada a la montaña, no se sabe muy bien dónde está la montaña, y todo el mundo le sigue sin saber muy bien si era conveniente seguir a este que iba por ese camino. Seguimos con la bicicleta de carrera subiendo por ese camino a esa subida a la montaña, pegándonos unos a otros, todo el mundo desesperado, diciendo esto está fatal, un desánimo tremendo, y ante esto yo creo que tenemos que plantearnos algo que así no podríamos seguir, ¿no? La única estrategia que parecía que había era el presente radical en el que había que sobrevivir y mirar. Los que hacemos algo de bicicleta sabemos que en estos momentos pues lo mejor es mirar un metro por delante e ir subiendo muy bien, sin saber muy bien hasta dónde. Pero ante esta situación en la que realmente hay futuro o no hay futuro, nos vale la estrategia, y yo creo que sí. En un momento en el que la estrategia debe de pensar en el futuro, más que nunca asume un protagonismo en la gestión de empresa la estrategia. Al fin y al cabo, la estrategia tiene, según decía McKinsey, que es uno de los referentes en estrategia, tenía dos objetivos: crear valor y capturar valor. Crear valor siempre requiere un elemento eminentemente cooperativo, cooperación. Y después de cooperar, vamos a ver cuánto sacamos cada uno, ¿no? Vamos a intentar capturar valor mediante la competición. Pero en este momento, como nos liemos y nos centremos
en la competición, mal vamos, ¿no? Siguiendo con el símil de la bicicleta, si estamos bajando por un camino que tenemos un árbol delante, como nos sigamos mirando el árbol, terminamos pegándonos la torta con el árbol. Hay que buscar alternativas y hay que buscar cómo generamos valor, porque el problema ahora es que cuesta trabajo generar valor, y generar valor se hace mediante la competición. Y volvemos a la estrategia, que la estrategia al fin y al cabo no nos da respuestas, nos da realmente preguntas, ¿no? Y volviendo a los clásicos, pues a Andrews, creo que tenemos que responder a estas clásicas 4 preguntas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué es análisis externo? ¿No? ¿Qué podríamos hacer fuera? Debilidades, amenazas y oportunidades. ¿Qué podemos hacer? Fortalezas y debilidades, análisis interno. ¿Qué queremos hacer? Valores. ¿Y qué debemos hacer? Responsabilidad social corporativa, o qué nos pide la sociedad. Y esto, creo que responder a estas preguntas es, yo creo, lo realmente innovador, que tenemos que responderla de forma muy distinta, y tenemos que probablemente que hacernos más preguntas que nunca. Aquellas personas que dicen no me cabe la menor duda, pues me parece que son los sujetos más peligrosos, ¿no? Decía uno que era una persona que tenía el cerebro tan pequeño que no le cabía ni la menor duda. Yo creo que en este momento más que nunca tenemos que tener el cerebro ancho para que nos quepan el mayor número de dudas posible, porque todos son dudas. Y vamos a responder a estas preguntas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Análisis externo, podríamos extendernos mucho, pero hay 4 o 5 cosas que, sin saber el futuro que va a ser, nos pueden dar pistas. Una primera es cómo ha cambiado el mapa del mundo. Todavía en los colegios, en casa, en muchos despachos, seguimos teniendo el mapa del mundo que se dibujó más o menos cuando Colón llegó a América. Europa estaba en medio, a la izquierda estaba América, a la derecha estaba Asia. Y eso ha permanecido prácticamente invariable. Un amigo mío, cuando iba a China, lo primero que me llamó la atención es que vi que el mapa del mundo era distinto. Allí lo ven de forma distinta. Asia está en medio, allí en una esquina perdido está España, está Europa, pero ya casi a punto que se sale del mapa, y a la derecha está América, que es lo que ocupa casi todo. Pero además hay que darle la vuelta, porque claro, nosotros lo hemos visto siempre desde arriba, y hoy día se ve más desde abajo. Hay muchísima más gente en la parte sur, en Asia solamente, pues en India y en gran parte de China está por debajo de Europa. Entonces, ese cambio es radical, y ese cambio en el que está Asia en medio y toda la que va a caer por encima, nos debe hacer reflexionar a todas las empresas cómo nos afecta. Parece que hasta que las cosas no ocurren de una manera dramática no somos conscientes de ello, pero este mapa nos debe llevar a una reflexión importantísima en nuestra estrategia. Otro elemento fundamental de análisis es la pirámide poblacional. Yo no creo que esto sea, yo creo que es una cosa casi matemática, ¿no? Los sociólogos que alguno ha oído por aquí durante el día o ahí, pues no es un problema ideológico, es un problema absolutamente que dentro de unos años hay un problema grave, porque la estrechez esta que hay en la base, dentro de unos años será lo realmente grave, porque será cuando lleguen a la edad reproductoras los que están ahora mismo en esa planta baja, y eso será horrible. Y el otro cambio radical es la conectividad. La conectividad nos hace que vamos a un ritmo y a una rapidez los cambios en lo que todo es exponencial. Otro elemento importante a tener en cuenta en análisis externo es el nuevo paradigma. Ha cambiado radicalmente el modelo económico. Todavía seguimos con las bases de Adam Smith y David Ricardo, en el que todavía en la universidad pues enseña que la economía es la toma de decisiones, o la ciencia, se dice en la universidad, que se dedica a intentar tomar decisiones sobre bienes escasos para necesidades infinitas, más o menos así, ¿no? Pero es que ha cambiado el concepto de bienes escasos. Claro, hace 200 años, basada la economía, sobre todo en la revolución industrial, sobre aspectos como la energía era un bien escaso. Hoy, probablemente dentro de poco tiempo, no será un bien escaso. En el momento que haya una innovación tecnológica, que consigamos un acumulador energético, permitirá, y esto llegará, no sé si dentro de 3, 4 o 10 años, sin duda tendremos la energía de manera casi infinita. Tendremos otro elemento fundamental, que es el conocimiento, que es el principal factor productivo actual. El conocimiento con la innovación y la creatividad es infinito, no es un bien escaso, es ilimitado. Y seguimos con la economía de los bienes escasos. Hasta el elemento financiero. El dinero hoy no es escaso. Dirán algunos, hombre, pues que me lo digan a mí que es escaso. El dinero no es escaso. Hay dinero en el mundo. Lo que es escasa es la confianza. Y la confianza es lo que impide que no tengamos dinero, algunos países. Pero el dinero existe. Nos falta confianza. Y la confianza se puede generar también
es ilimitada la confianza, la podemos crear. Todos los bienes, todos los elementos que realmente nos han condicionado para llevar a una economía o a una sociedad competitiva, pues yo creo que han caído, porque el mundo no es escaso, el mundo es ilimitado y de la competencia tenemos que pasar a la cooperación, porque cooperando podemos crear, desde luego, muchísimo valor y muchísima riqueza. Lo mismo pasa con los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad, que han sido también pues, los elementos fundamentales en la sociedad de los últimos 200 años, se pasa probablemente a primar los derechos de uso. Hace 20 años alguien le decía que su coche no era de él, sino que era de la empresa y se sentía hasta ofendido, ¿no? Y ahora pues no nos importa. Todavía hay gente que se sigue bajando las canciones. Hoy la gente, pues, como usarlas, ¿no? Y con que esté en la nube ya le parece bien. Hay gente que todavía rechaza que los bienes estén en la nube. Pero incluso con el derecho de la vivienda, que parece que está tan arraigado en España. El derecho a la vivienda, el derecho de propiedad de la vivienda va a cambiar irremediablemente. Solamente, pues intuyendo que con la pirámide poblacional dentro de unos años pues habrá un exceso de vivienda impresionante, nos llevará a pensar que la vivienda, una vez que la hayas comprado, empieza a descender el precio, como pasa con los coches. Y por tanto, si va a pasar lo mismo, pues ya no nos parecerá que ese sea ese ahorro que de toda la vida que vayamos acumulando, si cada vez va a valer menos. El banco no nos dejará dinero, porque si va a valer menos, en pocos años habrá un punto de intersección en el que probablemente valga menos el piso que el préstamo, y entonces serán a muy corto plazo. Pero es que además hoy es el motivo principal de riña y de disputa de muchos matrimonios que acaban de buen rollo sus relaciones de matrimoniales, pero al final el piso complica todo y terminan a tortas. O ya no hace tanta ilusión cuando uno con 60 años hereda el piso del padre que tenía 90, ¿no? Porque la gente ahora se muere más tarde, y por tanto cuando heredas el piso del padre ya pues no te hace tanta ilusión heredarlo porque ya tienes hasta pagado el tuyo. Bueno, podríamos seguir hablando de muchos elementos de cambio o de poder concentrado a poder repartido. Hay muchos elementos que nos hacen claramente definir que estamos en otro paradigma. Tenemos que analizarnos internamente si tomamos las decisiones adecuadas. Y hoy hay cambios radicales que nos llevan también a cambiar nuestra forma de tomar decisiones. Vivimos procesos sistémicos en los que toda decisión tiene un montón de complejidades después en cómo nos afecta, cómo nos rebota. El cubo de Rubik es un poco el símbolo de ITAE, de la Escuela de Negocios donde yo represento, en el que además obligamos a que todos los alumnos hagan el cubo. Terminan todo el mundo haciéndolo de manera cooperativa. Hay uno que lo sabe y como no aprueba nadie, si no lo hace toda la clase, terminan enseñando unos a otros para que todo el mundo haga el cubo. Pero hacer una cara es relativamente fácil. Todo el mundo con un poquito de paciencia ha hecho una cara del cubo de Rubik. Y cualquier especialista hace una cara. En las empresas, si uno tiene mucho poder, el financiero tiene mucho poder, pues al final funciona la cara del financiero, pero muchas veces descoloca las caras de recursos humanos, o de innovación, o de producción, o de lo que sea. Si no sabemos hacer todas las caras del cubo, la empresa no funciona. Y tenemos que crear las condiciones para tomar decisiones conjuntas, siguiendo, bueno, pues ahora vuelvo a tomar un gran peso lo que es la teoría del juego, en la toma de decisiones de la empresa. Otros aspectos importantes es la organización. Peter Drucker decía que la sociedad del conocimiento nos iba a llevar a organizaciones de tipo orquesta sinfónica, en la que había pocos niveles jerárquicos y entre el director y los profesionales pues prácticamente no había ningún nivel, sino que cada profesional tenía toda la responsabilidad de llevar a cabo su trabajo. Claro, hoy hemos cambiado porque no tenemos partituras. Y las organizaciones se van a parecer mucho más a una banda de jazz, en las que cada uno tiene su ritmo, hay una coordinación con la emoción, con los valores, con los ritmos de una empresa, pero difícilmente vamos a poder seguir una partitura. Y en la que muchas veces vamos alternando el liderazgo de uno a otro en la empresa, porque los superliderazgos jerárquicos también creo que es una cosa del pasado. Vamos, como aquí pongo, hacia una sociedad, hacia organizaciones mucho más flexibles y donde combinemos el equipo con el individuo también, que tiene una gran responsabilidad en las nuevas organizaciones. En esta sociedad del conocimiento estamos demasiado hablando, hay mucho ruido y tenemos que escuchar. Ahora se habla de la economía de la atención. Tenemos que escuchar porque tenemos muchos pretextos para autoengañarnos. Con tanta información, con tanta sobredosis de ruido y de información en todos los medios, la capacidad de autoengañarnos es absolutamente infinita. Y por tanto, tenemos que ir a sociedades mucho más cooperativas, organizaciones que colaboran. El conocimiento está tremendamente disperso y pasamos, yo creo que el concepto
también importante a desarrollar en la empresa es el apalancamiento del conocimiento. En los últimos años hemos hablado mucho del apalancamiento financiero. Con muy poquitos recursos hay empresas que han hecho monstruos que así al final se han estrellado. En este momento, en los que hay tanta escasez de poder acceder a recursos financieros, será el conocimiento y la capacidad de apalancamiento financiero quien nos pueda permitir crecer, probablemente con muy pocos recursos. La tercera pregunta que hacía Andrews era ¿y qué valores tenemos? ¿no? ¿Qué queremos hacer realmente? Y lo que queremos hacer estará basado en los valores que tengamos en la organización. Y de aquí pues pongo a Groucho Marx en aquella frase tan famosa que dice: estos son mis principios y si a usted no le gustan, tengo otros. Pues probablemente eso que a tanta gracia nos hacía cuando lo oíamos, como diciendo, daba igual una cosa que otra. Ahora tenemos que reflexionar si estos valores que nos han hecho posible o que nos han llevado a la empresa en los últimos años son los valores que en este momento nos pueden ser útiles para llevar a cabo las organizaciones. Y hacen falta otros valores, hay que someter a revisión, a lo mejor hay que recuperar muchos de los que se habían perdido, porque los valores probablemente sea el elemento de mayor cohesión y de mayor alineamiento de las empresas. Y podemos hacer muchas cosas, y debemos hacer muchas cosas. Ante la cuarta pregunta de qué debemos hacer, qué compromisos tenemos con la sociedad, la empresa debe asumir ahora un protagonismo como nunca debió de dejar de tenerlo, ¿no? Porque lo que se ha demostrado es que los estados tienen ciertas limitaciones, son insuficientes para solucionar muchos de los problemas que tiene planteadas las sociedades actuales. Aunque a veces se le ha querido echar la culpa de los problemas actuales, yo creo que no ha sido así. Aquí en España muchas veces se ha repetido la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mi circunstancia. Mi circunstancia, obviamente, la situación de uno está influido por lo que tenía alrededor y por lo que le pasaba. Pero Ortega dijo una frase a continuación, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, si no salvo mi circunstancia, no me salvo yo. En este momento, tanto por unas razones éticas, pero también por unas razones pragmáticas, las empresas tienen que asumir un papel de tirar del carro, de asumir un papel de liderazgo para cambiar las cosas porque se puede. Este año probablemente uno de los hechos o las noticias más significativas fue la información esta del movimiento que creó Bill Gates y Buffett, que se llamaba La Promesa de Dar, en el que ha involucrado pues, a más de 50 multimillonarios de Estados Unidos, Rockefeller, o Bloomberg, o muchos otros conocidos, que se han comprometido a dar el 50% de sus riquezas, de todo su patrimonio, para obras sociales. Y realmente, cuando esto se ponga en práctica, va a ser realmente revolucionario en el campo del mundo. Algunos dirán, ¿esto tiene trampa? Pues sí o no, pero desde luego no sé si el 50% o es el 40%, o no sé pero estoy seguro que se van a mover con mucha más eficacia que como se han movido otras de tipo más institucionales. Porter, por recurrir, y la última diapositiva, algunos de los referentes importantes de la estrategia, que durante años estuvo trasladando pues, el mensaje de la estrategia competitiva, en los últimos años ha enfocado más hacia la empresa debe de buscar posiciones únicas, posiciones en las que no compitan. Y además, en sus trabajos de La riqueza de las naciones, que hizo en los años 80, insistía mucho: la prosperidad nacional se crea, no se hereda. Y esto, desde que escribió este libro hasta ahora, desde que hizo estas investigaciones, yo creo que hay ejemplos de sobra de cómo naciones que eran prósperas hace 20 años, hoy pues no lo son. En aquel momento el gran enemigo de Estados Unidos era Japón. En los años 80 todos queríamos ir un poco a Japón a ver qué estaba pasando, y ahora parece que no era tanto, ¿no? Pero muchos de los países de Asia pues, han demostrado que han creado las condiciones para hacer posible la prosperidad. Y Porter insiste bastante en lo que después aquí se ha extendido con los clústeres, en la posibilidad de crear microespacios, o la realidad de que existen microespacios de competitividad que están ajenos o que no tienen que ver tanto con las condiciones de competitividad general. Y como en muchísimos sectores hay en el mundo, en el cual pues, se demuestra que en la competitividad de la industria cinematográfica no está en Estados Unidos, está en un barrio de Los Ángeles, o como muchos de los conceptos de innovación han estado muy, muy centralizados. Y ahora yo creo que es el momento de poner en uso el conocimiento. Otra frase de Peter Drucker, el gran Peter Drucker, que tanto nos enseñó hasta que se murió, ¿no? hasta los 90 y tantos años, una lucidez tremenda. Decía: antes el conocimiento era un bien privado unido al verbo saber. Hoy es un bien público unido al verbo hacer. Realmente creo que es una frase de una gran importancia, porque de nada sirve el conocimiento si no lo compartimos y si no lo usamos para hacer cosas. Y lo podemos compartir a nivel mundial con los muchos medios que tenemos tecnológicos, pero al final
es importante que yo vea a Arsi, o es importante que yo vea yo tenga relación con las personas con las que voy a cooperar. Porque el bien escaso que hablábamos, que era de la confianza, el cariño se hace con el roce. Y hace falta pues tener conocimiento pues, de todos con los que vamos a colaborar, pero en microespacios se potencia mucho más y se pueden generar pues, ecosistemas de innovación con la cercanía y creando condiciones, como ya se ha hablado aquí a lo largo del día, de innovación participativa. Simplemente para terminar, y como mensaje, la innovación es la principal fuente de ventaja competitiva, esto nos parece que es evidente, pero la cooperación es la principal fuente de la innovación, ¿no? Y creo que en los próximos años tenemos que hablar mucho más de estrategias colaborativas, mucho más que de rivalidades. Muchas gracias, espero que haya sido la respuesta.